Arte y Cultura para la Paz presenta Primer Foro Ideas para la Paz, Guatemala. Carlos Mendoza, investigador y analista en temas de violencia. La violencia en Guatemala. Nuestro siguiente ponente, que nos complace muchísimo, que nos acompañe, Carlos Mendoza, es investigador y analista en temas de violencia. Para hacérselo resumido, es de las personas que más sabe sobre el tema de violencia en Guatemala. Y como era lógico, teníamos que comenzar planteando el problema. ¿Qué es lo que realmente, de qué estamos hablando aquí? Y luego vamos a intentar plantear ciertas soluciones, porque no es como en la, espero que me hayan ido aquí, pero que lo dejan a uno en crisis, ¿verdad? Aquí tratamos de llevar a la crisis y luego tratar de dar una solución para el tema. Así que bueno, gracias, Carlos. Muchas gracias, buenos días. Voy a iniciar hablando específicamente de la violencia homicida, porque como ustedes saben hay distintos tipos de violencia y cada tipo tiene sus propias explicaciones, su propio contexto, su propia forma de medirse, pero el mejor indicador de la violencia en general es la violencia homicida, porque los homicidios se pueden cuantificar de una forma más precisa, más cercana a la realidad, porque como ustedes podrán imaginar, hay un cadáver de por medio, mientras que otros tipos de violencia generalmente dependen de la denuncia. Entonces los registros y los subregistros de otros tipos de violencia son mucho más complejos. Entonces pongo este mapa, que es un mapa de Naciones Unidas, donde ustedes pueden ver a Guatemala como uno de los países más violentos del planeta, donde la región latinoamericana es una de las regiones más violentas del planeta y competimos lamentablemente en ese sentido con África, ¿verdad? Y dentro de todo el mundo, la región más violenta del planeta es el Triángulo Norte de Centroamérica. Sin embargo, es importante precisar que Honduras, El Salvador y Guatemala tenemos distintos niveles de violencia. Ustedes pueden ver aquí, la roja es la curva de la violencia en El Salvador. Vean cómo terminó El Salvador el año pasado. Aquí alrededor de 100 homicidios por cada 100,000 habitantes. Lo interesante en el caso salvadoreño es que luego de este pico en abril, que llegó a 115 homicidios por 100,000, viene todos estos meses, desde mayo para acá, con una tendencia a la baja. Y al día 30 de septiembre, estos datos ya están actualizados al 30 de septiembre, tenemos una tasa de 90 por 100,000 homicidios, 90 homicidios por 100,000 personas, en El Salvador. Honduras está acá, y Honduras tiene una tendencia muy similar a la de Guatemala. Ya lleva varios años descendiendo, estaban en unos niveles altos, de casi 90, como estaba en El Salvador, y ahora se encuentra alrededor de 60 homicidios por 100,000 habitantes. Y aquí abajo tenemos Guatemala, en gris. Este cuadro que está acá es del 2011 a septiembre de 2016. Entonces aquí ustedes no ven mucho la tendencia a la baja de Guatemala, pero ya se los voy a mostrar. Pero el objetivo de esto es que, aunque el Triángulo Norte, en efecto, es la zona o la subregión más violenta de todo el planeta, hay tres niveles. 90 por 100,000 en El Salvador, 60 por 100,000 en Honduras y 30 por 100,000 en Guatemala. Entonces es bien importante, sobre todo sabiendo que aquí hay funcionarios de USAID, ¿verdad?, que Estados Unidos y su política de seguridad no vean a Centroamérica y especialmente al Triángulo Norte como que es el mismo fenómeno en los tres países. Son distintos niveles. ¿Por qué? Porque responden a distintos tipos de fenómenos. Esta es la evolución de la violencia homicida en Guatemala desde el año
2000. Aquí ustedes tienen datos desde enero del año 2000 hasta septiembre del 2016. Y lo que ustedes ven aquí, esto es un monte Everest. Yo generalmente no pongo fotos en mis presentaciones porque me deprimiría de estudiar el tema viendo personas de carne y hueso que están muriendo todos los días. Yo prefiero, para aislarme de eso, ver números, nada más las cifras. Pero esto es una gran tragedia, ¿sí? Aquí estamos hablando que desde que se firmó la paz en Guatemala, en diciembre del 96, o sea, hace 20 años, llevamos más de 100,000 víctimas de la violencia homicida en el país, ¿sí? En los 20 años de la paz. Aquí no les estoy presentando todos los años de la paz, porque la PNC me puede dar cierto desagregación de datos a partir de enero del 2000. Y lo que ustedes ven, aquí hay una buena noticia, sin embargo. Y la buena noticia es que llegamos a una tasa, la más alta registrada, en agosto-septiembre del 2009, de 48 homicidios por 100,000 habitantes. Si se dan cuenta, nunca llegamos a los niveles que les presenté de El Salvador y Honduras, ¿sí? Nunca. Y a partir de eso, empezamos a bajar. Tuvimos aquí esto es 2013, un estancamiento, y volvimos a bajar, un estancamiento en mayo del año pasado, y volvimos a bajar. Y al 30 de septiembre de este año, entre paréntesis, estamos gozando un nivel de violencia homicida que no habíamos experimentado desde febrero del 2002. ¿Sí? Estamos hablando de 14 años. No habíamos logrado llegar a este nivel nuevamente de violencia, que sigue siendo altísimo, ¿sí? Pero vean, aquí estamos bajando 20 puntos de tasa de homicidios. Eso es casi un 45% en 7 años. Hace una semana salió una iniciativa del Instituto Igarapé de Brasil, donde están proponiendo que toda América Latina tengamos como meta en 10 años bajar 50% la tasa de homicidios. Yo lo que les contesté es que vean a Guatemala, porque en 7 años hemos bajado 45% la tasa de homicidios. Esto es para que se den cuenta, estas son las variaciones año con año. El primer año que bajamos, el 2010, bajamos 10%, 7% en 2011, 11% en 2012. Aquí está el estancamiento del 2013, casi no bajamos mucho, solo por la población fue que bajamos. 2014, 2015 y en 2016 ya llevamos casi 7% de descenso. Esto es año con año. Pero lo interesante de los datos es que tenemos datos diarios, tenemos datos mensuales, semanales. Entonces aquí yo tengo la variación mes contra mes durante los últimos 14 años, esos 14 años que estamos viendo ahí. Vean esto. Esto es el gobierno de Oscar Berchet, el exministro Bielman, Figueroa y el sociópata de Stennis, matando, haciendo limpieza social, ¿sí? Parece que en uno de los juicios, no sé si fue en el de Austria o en el de Suiza, aparece que ellos eliminaron a unas 3,000 personas, ¿sí? Las fuerzas del Estado. Miren cómo subió mes con mes la violencia. Aquí está Adela de Torreviarte, cuando sale Bielman. Aquí están los Zetas entrando al territorio. Y aquí empieza ya la caída 2010, 2011, 2012, 2013. Hubo un estancamiento porque hubo meses donde estuvimos subiendo la violencia. 2014, miren, estos meses de 2015, ¿saben cuándo es? Sobre todo este pico, mayo del 2015, ¿sí? Cuando renuncia a Banderas, ahí hay un repunte de violencia. Y ahora, los meses después de eso.
Entonces se puede hacer un análisis bastante desagregado y hasta saber qué fue lo que pasó si tenemos acceso a inteligencia. Esta es la gráfica que, si algunos de ustedes aquí son periodistas, yo no simpatizo con este indicador. Este es el número de homicidios diarios, o en este caso necropsias diarias, porque es del INACIF, y el INACIF reporta diariamente. Entonces, esto es desde el 14 de enero de este año. Estamos viendo la nueva administración de gobierno. Y ven ustedes cómo es la tendencia. Esto es una tendencia de corto plazo, ¿sí? Por eso aquí no me molesto en hacer tasas por 100,000 habitantes, porque tampoco es como que afecte mucho el indicador, pero ya tuvimos 3 mínimos alrededor de 13 diarias, necropsias diarias, y el máximo ha sido 17. Esto es importante porque si ustedes lo ven históricamente, antes estábamos alrededor de 20 necropsias por 20 necropsias diarias, perdón. Y ahora ya tenemos alrededor un promedio, que se me olvidó poner el promedio acá, que es alrededor de 15 necropsias diarias. Pero yo prefiero este indicador. Este es un indicador de tendencia, y aquí a cada día le sumo los 30 días anteriores. Y en rojo es el 2015 y en azul el 2016. Entonces ustedes pueden ver, aquí me preocupé porque en el mes de abril hubo un repunte en la violencia mucho mayor a como fue el año anterior. Después lo recuperamos. Y ven, este aquí explica por qué ahorita vamos abajo, ya se compensó esto. Caímos hasta un mínimo en junio, subimos otra vez en julio hasta agosto, y de agosto para acá venimos para abajo. Esta gráfica la tengo al 20 de septiembre, pero entonces podemos comparar un año con otro y ver qué es lo que está pasando. Siempre me preguntan si confío en los datos de la PNC, de la policía, ¿sí? Y lo que yo respondo es de que no tengo por qué confiar. Lo que tengo que hacer es verificar con otra fuente independiente, que es el INACIF. ¿Sí? Hay un error sistemático entre ambas fuentes, porque la policía registra a los que murieron en la escena del crimen. Y ahí pone homicidio o heridos, ¿sí? Pero la policía no le da seguimiento qué le pasa a los heridos en los hospitales, y muchos de esos heridos mueren, y esos cadáveres van a llegar a las necropsias, a las sedes del INACIF, y eso explica en gran medida esta diferencia. Aparte que el INACIF incluye ahí casos de suicidios, casos de accidentes, digamos, limpian su arma y se les dispara, que no son muchos tampoco, pero lo importante es que ustedes ven que la correlación entre ambas fuentes es arriba del 90%. O sea que 10 veces que una sube, la otra sube 9 veces, cuando la otra baja 10 veces, la otra baja 9 veces. O sea, la tendencia está bastante bien, y en ambas podemos ver que definitivamente la tendencia es a la baja. Este solo es para que tengan la noción de cómo es el comportamiento de la tasa de homicidio en la época posterior a los acuerdos de paz. Aquí se firman los acuerdos de paz en el 96, estábamos aquí arribita, y el 97, 98, 99. Ahí la administración de Arzú deja el mínimo, ese es el piso que hemos tenido, que es de 24 homicidios por 100,000 habitantes. Y ahí lo toma la administración del FRG con Portillo y empieza a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Esto ya es Perchet, Adela Torreveante, que les decía, aquí empieza Colón y aquí empieza a caer. ¿Sí? Y aquí termina el año pasado y ahora vamos a caer por aquí en 27%. Entonces todavía no hemos llegado al piso, al mínimo, pero vamos hacia ahí. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que todavía no sabemos por qué hemos hecho bien.
Ahora, muchas personas cuando ven estos números me dicen, eso no es suficiente, eso es muy poco. Generalmente estamos hablando de 200 víctimas menos entre un año y otro. Mueren 5,000 por violencia y reducimos 200, entonces dicen eso no es nada. Entonces yo lo que les contesto es que sí, que son pequeñas variaciones, pero que en el largo plazo significan muchas vidas salvadas. ¿Por qué? Porque esta línea verde es la tasa máxima que les mostré, que en el año fue de 46 por 100,000. Si mantenemos esa tasa máxima del 2009, tendríamos esta franja naranja de muertes adicionales, ¿sí? Para poder mantener esa tasa alta, ya aquí en los últimos 6 años tendríamos más de 10,000 muertes. ¿Sí? Entonces, aunque la tasa baja relativamente poco, nos ahorita lleva una variación de 5-7% hacia la baja, en el largo plazo no son solo 200 menos del año pasado, son 2,663 víctimas menos respecto a nuestro punto máximo. Esta, como es importante desagregar, y una de las desagregaciones importantes es la de género, el tema de la violencia contra la mujer, ¿sí? La violencia homicida contra la mujer. Y esta ha tenido un comportamiento un poco más volátil, diría yo, ¿verdad? Con más subidas y bajadas, y logramos a mediados de este año llegar a un mínimo de 7. Si se dan cuenta, el mínimo que tengo acá desde 2009, no llegamos a 7, y aquí ya logramos bajar de 7, y ahorita esta la tengo hasta agosto, me hace falta ponerle septiembre, pero estamos alrededor de 7 mujeres muertas por violencia por cada 100,000 mujeres. Y ahora van a ver la diferencia con los hombres, ¿sí? Esta es la tasa de violencia homicida contra los hombres. Llegamos hasta 85 hombres muertos por cada 100,000 hombres, y ahorita estamos en 53 hombres por cada 100,000 hombres. Y yo creo que la de mujeres 2015 va a estar, por la gráfica anterior, otra vez alrededor de 7. Y el mínimo ha sido 5 en esta serie. Entonces todavía hace falta bajar otros 2 puntos en el caso de mujeres, pero la que domina la nacional, que es esta verde, pues es la tendencia de qué es lo que está pasando, la violencia contra los hombres. Son 2 tipos de violencia muy distintos. Esta solo para explicar, esta no la tengo actualizada en 2016, pero es 2014 contra 2015. Aquí tienen las mujeres, aquí tienen los hombres, y cada barra es un rango de edad, ¿sí? Entonces, lo que esto nos cuenta es que son los hombres que están sufriendo más la violencia. Estas son tasas nuevamente, solo que por rango de edad, y ven que los hombres entre 25 y 29 años, entre 20 y 24, incluso hasta 35 y 39, las tasas de violencia contra los hombres jóvenes son arriba de 100 por cada 100,000 hombres en ese rango de edad. O sea que aquí ya estamos viendo esa tasa similar a la de El Salvador, pero la de El Salvador es la nacional. O sea que en El Salvador, si esto lo hacemos, estas barras van a estar más alejadas, porque generalmente, y esto es bastante universal, son los hombres jóvenes los principales víctimas de la violencia y los principales victimarios de la violencia. Y aquí tenemos mujeres, es más o menos parejo entre ellas, excepto en 2014 de mujeres de 35 a 39 años, y excepto en las de 40 a 49 subió ahí la tasa del 14 al 15. Perdón que voy un poco rápido, pero para tratar de cubrir todo. Este es el tipo de arma que se utilizó.
para cometer el homicidio según la Policía Nacional Civil. Y lo que ustedes ven es que prácticamente de cada 10 homicidios, 8 son cometidos por arma de fuego. Eso es fundamental para dirigir las políticas públicas y sobre todo el tema de la despistolización. Y el siguiente pues es arma blanca, es un 10%. Ya se me terminó el tiempo, pero esta es la parte más importante. Tenemos que hacer un análisis subnacional de la violencia en Guatemala. Tenemos que profundizar en el mismo, porque la tendencia nacional, así como les mostré que el Triángulo Norte no somos igual de violentos entre los 3 países, también hay que especificar que no somos igual de violentos dentro del territorio de Guatemala. Estas son las tasas de homicidio en cada departamento de Guatemala en los últimos 12 meses. O sea, esta es la tasa más actualizada que ustedes van a encontrar, porque está de agosto de 2015 a septiembre de 2016. Y lo que ustedes ven aquí, en toda la región verde, tenemos lugares como Totonicapán, con un homicidio por cada 100,000 habitantes en los últimos 12 meses. Sololá, 5 homicidios. Quiché, 2 homicidios. Huehuetenango, 5. Baja y Alta Verapaz, 7. Esos departamentos tienen un dígito de violencia. Y a nivel internacional, se dice que un país o una región o una zona tiene un problema de epidemia de violencia cuando tiene 2 dígitos. O sea que en estos departamentos se pueden considerar pacíficos bajo estándares internacionales. ¿Sí? Ni siquiera bajo el estándar nacional, que después se los voy a enseñar, sino bajo el estándar internacional. Mientras que en rojo están los departamentos que son muy violentos. Y destaca, digamos, el área que comunica el Caribe con el Pacífico, ¿verdad? Los 2 departamentos donde están los puertos, Izabal y Escuintla, pasando por Chiquimula, Zacapa y la región metropolitana, donde tenemos al 30 de septiembre una tasa de 50 por 100,000, que es donde más ha bajado la violencia, y en gran parte el descenso nacional se explica porque ha bajado, sobre todo en el municipio de Guatemala. Tenemos una tasa arriba de 100 en el municipio de Guatemala. Y esto es en gris, está porque es muy cercano al promedio nacional. Ahora, tomen una foto con su cerebro de este mapa y ahora me dicen si ven alguna correlación con este mapa. Este mapa es el mapa del porcentaje de población indígena que vive en cada departamento. Y esto es según su autoidentificación. O sea, el INE, en este caso, en una encuesta de hogares del 2011, le pregunta, ¿es usted indígena, sí o no? Y la persona misma se autodefine. No sé si ven aquí el verde es más intensamente verde, es más población indígena. Y les voy a regresar al anterior. Los más pacíficos, con una tasa de un dígito. ¿Sí? Entonces, muestro este mapa porque yo vengo trabajando estos datos desde el año 1999. En ese momento con series que venían desde el año 86. Y este mapa siempre me ha coincidido con el otro. O sea, los que estudian estadística dijeran que es una de las correlaciones más robustas. Aquí está el diagrama de correlación. Los departamentos con mayor porcentaje de población indígena tienen menor violencia, mientras que los departamentos con mayor porcentaje de población no indígena tienen altos niveles de violencia. Esto nos tiene que decir algo. La correlación es de 80%.
y lo que dirían también los estadísticos es que es significativo. Aquí Chimaltenango me preocupa, porque Chimaltenango, según su porcentaje de población indígena, debería tener menor violencia, y el año pasado fue uno de los que más aumentó la violencia. Algo está pasando en Chimaltenango, yo creo que tiene que ver con este tema de la urbanización desordenada, ¿verdad? Es una ciudad dormitorio. Algo está pasando en Chimaltenango que no está comportándose como los demás, se salió de lo esperado. Este es un ejercicio que me pidieron hacer la semana pasada. Entonces, lo que ustedes tienen aquí, que no lo pueden leer desde allá, es que este es el promedio nacional. Entonces tengo arriba a los departamentos que están más violentos que el promedio nacional, y abajo a los que están por debajo del promedio nacional. Y entonces lo que hago es buscar la tasa de homicidios de esos departamentos juntos y de esos. Y entonces concluyo, que es algo que ya lo había dicho antes, pero ahora lo puedo decir con más fuerza, y es que realmente hay una Guatemala muy mala y una Guatemala muy buena. En la Guatemala, que son esos departamentos arriba del promedio nacional, la tasa al 30 de septiembre es de 49%. Si solo le quito el departamento de Guatemala, ya todo el país baja a 22%. ¿Sí? Esta es la Guatemala completa. Aquí, como estoy usando datos de todo el mundo, estoy usando un promedio de los últimos 14 años que tiene Naciones Unidas. Pero entonces, Guatemala está ubicada. Aquí estoy haciendo un poco de trampa porque esta tasa ya es la más baja, ¿verdad? La de los últimos. Esta es la del reporte, 38 por 100,000. Estamos en el puesto 8. Pero si uso la tasa más reciente, que es 2015-16, la Guatemala se va al puesto 3, arriba, por debajo de Honduras y El Salvador, que ahora ya sabemos que El Salvador está arriba y Honduras está abajo. Y Guatemala, sin departamento de Guatemala, baja al puesto 17. Y ahora vean lo que pasa con la Guatemala. En la Guatemala viven 8.5 millones de habitantes, y es casi todo el altiplano occidental indígena, y tiene una tasa de 9 por 100,000. Guatemala bajaría al puesto 58. Fíjense, Guatemala mala está en el puesto 3 de los más violentos del mundo. La Guatemala buena está en el puesto 58 con una tasa de un dígito. Entonces, la pregunta es si realmente tenemos dos sociedades distintas en este país. Y si se dieron cuenta, ya hay manifestaciones frente al Congreso de la República, y uno de los temas más importantes del debate en nuestra vida nacional política para los próximos meses va a ser la reforma constitucional. Y uno de los puntos más álgidos de discusión es la reforma del artículo 203, donde se reconoce el derecho consuetudinario indígena. Y este creo que es uno de los argumentos más poderosos de por qué es importante, aunque el Estado no lo reconozca. Al final de cuentas, el derecho consuetudinario indígena, sus instituciones informales, están facilitando que en ese territorio donde viven 8.5 millones de personas, la tasa de homicidio sea de un país similar a, bueno, aquí por cierto hay muchos de África, Uganda, Gabón, Togo, Chad, está aquí Surinam, Bolivia, miren Bolivia, un país también con alto porcentaje de población indígena, 9 por 100,000. Ya países que conocemos mejor, Costa Rica, 8.4. No estamos tan lejos de Costa Rica cuando hacemos esa desagregación. Argentina, Perú. Y voy terminando entonces ahí. Así que solo les dejo esas. Yo sé que es demasiada información para procesar
en 25 minutos, pero los mensajes claves son: conocemos mejor el comportamiento de la variable dependiente, la variable importante que es la tasa de homicidios. Ya la podemos mapear en el tiempo, ver su evolución en el tiempo, la podemos ver de forma transversal, es decir, en la geografía del país. Podemos hacer una geografía de la violencia, podemos entender que la violencia no se distribuye homogéneamente en el territorio, podemos ver que la tendencia es favorable, está disminuyendo, algo estamos haciendo bien, pero honestamente no sabemos qué es lo que estamos haciendo bien. Algo está pasando y voy a hacer aquí un paréntesis. Yo actualmente trabajo para el gobierno, en el Ministerio de Finanzas, pero generalmente los políticos y los que hacen la política pública van a tratar de reclamar el crédito, ¿sí? Entonces todos van a decir: ¿vieron cómo bajó la violencia? Esto fue por lo que yo hice. Pero en Guatemala no tenemos cultura de evaluar las políticas públicas, de darle seguimiento, evaluación. Entonces no tenemos evidencia realmente para vincular una cosa con la otra. Puede ser que sí, que mucha de la política pública está funcionando, pero no tenemos evidencia para comprobarlo. O puede ser que sean unas variables exógenas, externas a la política pública, las que están provocando ese descenso. Pero es bien importante empezar a medir esas variables explicativas, tanto del ascenso en la violencia como en el descenso de la violencia, para poder aprender de ellas y poder seguir en esa tendencia positiva. Incluso ahora hay mucho interés en Guatemala de que esto se conozca en otros países, porque ese descenso que les mostré ya de casi 50% en 7 años es ejemplar, pero no sabemos cómo lo alcanzamos. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Porque eso... Sí. Yo quisiera saber su opinión acerca de la injerencia que tiene la narcoactividad sobre la violencia en el país. Gracias. Sí, con mucho gusto. Yo tuve la oportunidad de contribuir en los últimos 3 años ya casi, en una comisión nacional que hizo un estudio sobre la política de drogas. Y una de las razones por las que se creó esa comisión era porque había un supuesto detrás de que la mayoría de la violencia homicida se explicaba por el narcotráfico. ¿Sí? Resulta que con la evidencia que hay, que no es suficiente, no se puede afirmar eso. Es decir, es muy poco el porcentaje de esa violencia homicida que vimos que se explica directamente por el narcotráfico. Hay algunas regiones donde posiblemente el narcotráfico explica mejor, en esa región específica, algún repunte de la violencia, pero también temporal, como la que yo les mostré del 2009, que ahí evidentemente sabíamos, 2008-2009, que los Zetas estaban tratando de tomar territorio, sabíamos dónde habían cometido masacres, dónde habían cometido asesinatos, dejaban firmado, ¿verdad?, que ellos habían sido, porque querían dejar una señal de su capacidad de infligir violencia. Pero los datos de la Policía Nacional Civil, que en ese tema son muy malos, no nos permiten afirmar que el narcotráfico. Las pandillas es otro tema, ¿verdad? Con el dato de la PNC, alrededor del 10% de la violencia tiene que ver con pandillas. Pero ¿cómo explica el otro 90% de la violencia? Y por eso también me gusta hacer esa primera distinción entre Honduras, El Salvador y Guatemala. Porque sí sabemos que en el caso salvadoreño, la violencia tiene que ver mucho con las pandillas. Fíjense que en el gráfico no lo enfaticé, pero ustedes van a ver aquí el descenso de la violencia en El Salvador cuando se logró esta famosa tregua. Y a mí me llama la atención que todos los políticos que participaron en eso, pues todos tratan de
de decir que no la negociaron, que no estuvieron ahí metidos, pero en efecto hubo una tregua entre las pandillas y miren lo que ocurrió. Se rompe la tregua y miren lo que ocurrió. Y después hubo una política específica del Estado salvadoreño que prácticamente le dio cheque en blanco a las fuerzas policiales para también matar pandilleros. Y entonces una espiral de violencia que llega para acá. Entonces en el caso salvadoreño lo vemos cómo influye. Tal vez esto de aquí abajo en El Salvador no es por pandillas, pero tenemos aquí un diferencial que parece ser de las pandillas. Y en el caso de Honduras, que también hay pandillas, lo que se habla también ahí es la actividad del narcotráfico, ahí sí es más intensa y hay más disputas entre narcotraficantes o organizaciones de transportistas. En el caso de Guatemala, nuestra conclusión es que un narcotraficante, que en Guatemala lo que tenemos son organizaciones de transportistas, ¿sí?, que llevan el producto del punto A al punto B. Si ellos no son los dueños de la droga, ellos trabajan para alguien, que generalmente son carteles mexicanos o colombianos que quieren pasar la droga hacia el norte. Entonces, a ellos lo que les conviene es que en su territorio haya paz, no llamar la atención, ¿sí?, pasar desapercibidos. En todo caso, comprar a las autoridades y comprar a la población, generando empleo en actividades lícitas, de hecho. Y la población los llega a querer y a proteger, cosa que los zetas ignoraban totalmente y ellos no lograron tener raíces, una de las razones por eso mismo. Pero a las organizaciones criminales no les conviene la violencia, porque llaman la atención del Estado. Solo la utilizan cuando es necesario, cuando alguien les roba su droga, les roba su dinero o se mete a quererles competir en esa ruta. Entonces ahí sí usan la violencia a su máxima expresión. Pero de los 5,000 homicidios diarios en Guatemala, yo no creo que llegue ni a 500 homicidios anuales la violencia propiamente relacionada con el narcotráfico. Pero como le digo, estamos ahí en un vacío de información. Podríamos entonces concluir quizás que la violencia en el país es un factor cultural que se comparte en toda la población no indígena, quizás incluidos por los medios de comunicación, el cine y la televisión. La primera pregunta, la respuesta es tal vez, y la segunda no. O sea, sí hay estudios bastante interesantes en otros países desarrollados donde se muestra que, digamos, jugar juegos de video violentos no implica que usted al salir de jugar va a ir a matar a alguien. No hay una vinculación en eso, la evidencia no parece respaldar. Sobre la pregunta de la variable cultural, yo me he animado a impulsar una variable de ese tipo, a pesar que soy economista y politólogo, y en el área de los economistas y politólogos, cuando uno usa la variable cultural, ya lo ven mal, porque la variable cultural es aquello que uno no puede explicar. Pero ese patrón entre Oriente y Occidente de Guatemala, lo que me ha llevado a mí es explorar una hipótesis que se usa en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos, aunque allá el nivel es bajo, sí hay una gran diferencia entre el sur de los Estados Unidos y el resto del país. Entonces la hipótesis de estos psicólogos es que hay una cultura del honor. ¿Qué significa la cultura del honor? Esas culturas se desarrollan a lo largo de muchos años. Lo que ellos dicen es que el sur de los Estados Unidos fue colonizado por personas que venían de Europa cuya profesión era la ganadería. Y en ese momento no había presencia del Estado en esos territorios. Entonces usted tenía que estar defendiéndose de los cuatreros, ¿sí?, usted mismo. Y entonces usted tenía que dar una señal a los posibles ladrones de su ganado de que usted estaba dispuesto a defenderse con todo, ¿sí?, porque ahí no iba a haber Estado que lo defendiera. Entonces eso genera una cultura donde usted a la mínima ofensa reacciona desproporcionadamente con violencia, ¿sí? Esa es un poco la cultura del honor. Y cuando uno ve un poco la historia de Guatemala del Oriente, hay algunas similitudes en eso.
incluso el tema de la ganadería, la ausencia del Estado en los inicios, porque ahora ahí hay bastante Estado, pero hay más Estado ahí que en el altiplano indígena. Pero en el altiplano indígena hay una institucionalidad favorable a la resolución pacífica de los conflictos, mientras que en el oriente lo que tenemos es una institucionalidad informal proclive a la violencia, andar armado, ¿verdad? Estos duelos prácticamente, cuestiones de honor entre familias que se vuelven intergeneracionales. Entonces sí puede haber una cuestión cultural en Oriente. ¿Cuánto de la violencia de Oriente? Porque ahí hay municipios que tienen 100 por 100,000. ¿Cuánto? No lo sé, no lo hemos medido. Hay que operacionalizar esa variable para medirla. Pero es razonable pensar que hay un factor cultural, pero que se traduce en instituciones. Entonces, más bien, la otra pregunta es, ¿qué explica que en el área indígena las tasas sean tan bajas? Entonces, ya cuando vamos a hacer trabajo cualitativo de campo, le preguntamos a las personas y ellos mismos piensan, su razonamiento es que hay más control social, ¿sí? En las mismas comunidades, aparte que son más pequeñas, la comunidad cuando ve a un joven cuyo comportamiento a ellos no les parece socialmente aceptable, que no es que esté haciendo algo malo de por sí, pero ya lo ven que se deja el pelo largo, que anda con los pantalones caídos, que no sé qué, entonces empiezan a llamarle la atención a él o a su familia o al grupo después de los ancianos, y hay mecanismos de control social. Cuando ese joven migra a las ciudades, pierde ese capital social, pierde esos controles que están ahí y busca un nuevo capital social, que generalmente es la pandilla, que tiene otro ethos, otro conjunto de valores, donde para salir adelante hay que ser violento, hay que robar, entonces sí hay un alto factor cultural detrás de todo esto, pero todavía no me animo a decir qué porcentaje es, porque después hay otro tema que es socioeconómico. O sea, una de las correlaciones más robustas a nivel internacional es que los países más desiguales tienen más violencia homicida, y Guatemala es uno de los países más desiguales del mundo. No me extraña que seamos uno de los países más violentos. Entonces, esos son factores ya de tipo estructural. Sí, a eso cabal quería llegar yo porque el lugar más violento es la ciudad capital, ¿no? Entonces, y también de acuerdo a lo que usted nos enseñó, está en el joven tanto el que utiliza como el asesino. O sea, que pareciera que el problema es realmente la pandilla. Pero ahí también, no sé si también están las estadísticas de robo, o sea, que digamos la razón del homicidio. Bueno, dos precisiones ahí. Depende, o sea, el indicador para medir niveles de violencia es la tasa de homicidios, ¿sí? Entonces, el departamento de Guatemala, como vimos, tiene una tasa de homicidio al día 30 de septiembre de 50 por 100,000. No está tan mal comparado, digamos, con Izabal y Escuintla. Cuando ya vamos a nivel más específico, Ciudad de Guatemala, Mixco y Villanueva tienen altas tasas, pero no tan altas. De hecho, Guatemala viene bajando en 60, 65 por 100,000, si no recuerdo mal. Entonces, hay municipios que tienen 100 por 100,000 y no están en el área metropolitana, están más en este oriente que hablábamos, ¿sí? Pero lo que sí es cierto es que del 100% de la violencia del país, el 35% se concentra en el departamento de Guatemala. Y aquí vivimos el 21% de la población. O sea, es desproporcionado el nivel de violencia que tenemos acá. Y ahí aplica esta hipótesis de la violencia instrumental, ¿verdad? Donde hay una violencia relacionada con esas desigualdades sociales, lo que el PNUD le ha llamado la violencia aspiracional. Para subir en la jerarquía social, yo necesito mostrar ciertos indicadores de estatus. Mis zapatos, mi reloj, mi camisa, y todo eso cuesta dinero. Tengo que ver cómo lo consigo, porque en la medida que yo subo en el estatus, en la jerarquía social, voy a tener más oportunidades de pareja, de poder, ¿sí? Y la sociedad me va a facilitar caminos legales para subir en la escalera social, o si no me los facilita, yo los voy a buscar de formas ilegales o ilícitas o violentas.
Entonces, sin embargo, volviendo al tema de las pandillas, donde sí hay, digamos, el tema de la extorsión es el más explícito vínculo entre esta teoría y lo que estamos viendo. También hay mucha violencia en áreas urbanas, sobre todo marginales, que tiene que ver con la interacción, ¿sí? Con conflictos que no se resuelven pacíficamente. Y aquí viene desde los problemas familiares, ¿verdad? Los problemas pasionales, los problemas del vecino que tiene el radio a todo volumen y vive en un lugar hacinado, ¿sí? Problemas de transporte, falta de otro tipo de oportunidades de recreación, de esparcimiento. Por eso tan importante el tema que ahora está de moda, y qué bueno que se puso de moda en Guatemala, de ver cómo logramos un desarrollo ordenado de las ciudades, sobre todo estas ciudades emergentes o ciudades intermedias, para que en esas nuevas ciudades no se cometan los mismos errores de estas grandes urbes, ¿verdad? Como lo que es nuestra área metropolitana, que en efecto genera violencia. Bueno, pues muchas gracias, encantado de conocerles. Con el apoyo de Fundación País, Arte Centro Graciela Andrade de País, Convivimos, USAID, Mercy Corps, Fe y Alegría, Flaxo, Fundaespro y EPADES.